Volvemos a empezar. Mira, yo pues eh, conozco, mejor dicho, yo conocí a Abel siendo recién ingresado al magisterio del distrito hacia los años 70 en el activismo sindical de la ADE, de la Asociación Distrital de Educadores, que para la época era una asociación controlada por la derecha, mm, especialmente la derecha liberal. Y en ese proceso eh, se van formando, eso va ligado al desarrollo de los grupos de la izquierda en el movimiento estudiantil y en el movimiento del magisterio. Eh, la ADE fue un centro de grandes debates ideológicos y políticos, también sindicales, en donde, digamos, las dirigencias sindicales ligadas a los distintos movimientos de izquierda y de extrema izquierda desarrollamos grandes debates alrededor de la lucha política, de la coyuntura internacional, del maoísmo, de los prosoviéticos, los trotskistas, etc. Eso fue, eso fue un proceso muy rico en el campo de las ideas y de las luchas y las confrontaciones ideológicas. Abel, entonces, en esa época, empezó a ser parte del movimiento obrero independiente y revolucionario MOIR. Él era uno de los dirigentes provenientes incluso del MOEC, que fue el antecesor del MOIR, fundado por Francisco Mosquera, Carlos Naranjo, Pacho Valderrama, Abel Rodríguez y otros. Eh, Ellos lograron tener ganar muchos adeptos en el seno del magisterio, especialmente distrital. Los grupos ML tenían más, los grupos marxistas-leninistas de origen maoísta tenían más arraigo en Antioquia y en el eje cafetero. Y traían la representación de los maestros a los congresos y todo eso, provenientes de esas zonas. La gente que trabajaba con, o que simpatizaba con otros, con el ELN y todo eso, tenían más arraigo en Arauca, al norte de Santander, Santander del Sur. Bueno, entonces esos debates eran muy interesantes y ahí empezó a surgir a ver como el líder del magisterio, que lo era, y empezó a ganar consenso y eh, en su primera elección quedó elegido presidente de la ADE. Esa es como la base del lanzamiento de Abel, ¿no? Era una lucha fuerte, pero en ese medio, en ese contexto estaba ligado a la lucha por un estatuto docente o un estatuto que trabajara, que estableciera la profesionalización de los educadores colombianos. Eh, para esa época entonces apareció la figura de Luis Carlos Galán, que era un joven universitario liberal que fue llevado al Ministerio de Educación y con el gobierno quiso imponer el estatuto docente arbitrariamente sin ninguna posibilidad de negociación porque no había la fuerza suficiente del magisterio para sentarse con el gobierno, para obligar al gobierno a negociar el estatuto docente. Entonces impusieron un estatuto docente arbitrario eh, que no contenía, digamos, no llenaba las aspiraciones de profesionalización del magisterio colombiano. Entonces ahí la figura de Abel empieza a tener mucha fuerza, asume muy directamente el liderazgo ya de las luchas del magisterio y todo esto, en, en el y a la par a nivel nacional se venía desarrollando una lucha contra los partidos de la derecha que controlaban FECODE. Entonces, en el Congreso de 1973, eh, que se realizó en Cúcuta, eh, la izquierda asumió el control de FECODE, la directiva de FECODE, es decir, la derecha salió derrotada y los sindicatos de FECODE empezaron
a ser controlados, y la federación misma, por los grupos, por las alianzas muy plurales de los grupos de izquierda en la dirección de FECODE y en las bases y el activismo y todo este tipo de cosas. Mm, en ese congreso, la presidencia fue asumida por el compañero Edgar Duzán Calderón. Abel Rodríguez era el secretario, quien les habla era el tesorero, y Héctor Fajardo era el fiscal de la federación. Hacia 1973, o despuesito de 1973, nos tocó enfrentar la lucha, seguir la lucha por el estatuto docente, con movilizaciones, paros, huelgas, todo este tipo de cosas, destituciones, etcétera. Y hacia el 11 de septiembre de 1973, que coincidió con el golpe de Allende en Chile, nosotros lanzamos un paro nacional, ya no contra el estatuto de Galán, porque había sido derrotado, sino contra el estatuto de Hernando Durán Luzán, que también fue ministro de Educación liberal, era un liberal de extrema derecha y toda esta cosa. Ahí fuimos despedidos miles de maestros, incluido Abel Rodríguez, Jaime Duzán, Edgar Duzán, Héctor Fajardo, quien te haga, yo, bueno, todos fuimos despedidos. La federación quedó en un estado muy, muy lamentable porque económicamente, bueno, le fue suspendida la personería jurídica y no le ingresaba ni un peso, estuvo a punto de perecer la federación como organización. Pero sin embargo, fíjate, la FECODE, que quedó en manos de nosotros, siguió manteniendo su actividad, su desarrollo, y trabajando en la dirección de la lucha por un estatuto docente. Pero antes, que es lo que me parece que es bueno que lo reseñemos, yo creo que en medio de semejante debate tan duro, en Cúcuta fue como el comienzo de la unidad del magisterio, porque estaban, digamos, había como tres organizaciones. Uno, la Federación Colombiana de Educadores, que agrupaba maestros de primaria, departamentales. Otro eran la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria, departamentales, que agrupaba había hasta incluso una federación de profesores de secundaria, departamental. Las asociaciones de educadores nacionales, que llamaba ACPES, ACEINEP, ANDEPET. Y bueno, entonces, digamos, para poder adelantar esa lucha fuerte, la primera pelea que dimos con Galán estábamos divididos, pero ya en la segunda, ya en Cúcuta, se concretó la unidad del magisterio, pero con un plan que iba hacia la constitución de sindicatos únicos, lo cual se logró hacia el Congreso siguiente, en 1976. Ya se logró la constitución de sindicatos únicos y FECODE salió muy refortalecida, muy, muy reorganizada y con muchos bríos, pues, para todo este tipo de cosas. Ahí todavía Abel seguía ligado, pues, al MOIR, pero hacia 1978, en el Congreso siguiente, entonces Abel ya venía con contradicciones con el MOIR, y antecitos, mucho antes de ya concretar la negociación del estatuto docente, un grupo de dirigentes de FECODE que estaban en el MOIR, la mayoría hicieron una ruptura con el MOIR, digamos, por la vía democrática, ya creo yo. Es decir, el MOIR era un grupo muy sectario, ¿no? Sigue siéndolo. Y estos compañeros que habían logrado tener contacto con, digamos, la mayoría de los grupos de izquierda y había logrado ser como el centro de unidad de esos grupos de izquierda. Era el que fue, o era el que era muy capaz de, de resumir los aspectos que más nos unían en el campo de la lucha magisterial y de la lucha política. Entonces él constituyó el Frente Amplio del Magisterio conjuntamente con los que salieron del MOIR
y otros grupos entre los que estaba mi grupo de la época, que era pues el Partido Socialista Revolucionario. Mm, Ese fue un frente que resultó mayoritario en el Congreso de 1978 y asumió el control de la federación con la presidencia de Abel Rodríguez. Entonces Abel Rodríguez surge como el presidente y lidera de manera fuerte dos cosas. La unidad de FECODE ya se había logrado y FECODE se había mantenido. FECODE salió, digamos, de la égida del MOIR y se constituyó en un punta de lanza del sindicalismo independiente y clasista. Es decir, y empezó, esa fue una lucha que Abel lideró con otros grupos de PCML y otros grupos de la izquierda. Y entonces FECODE hizo parte de la coordinadora del sindicalismo independiente y clasista que se constituyó en un encuentro en Zipaquirá. Esa coordinadora, digamos que era el sector más radical del movimiento sindical. Ahí cogió fuerza la idea del sindicalismo clasista y revolucionario en, en el magisterio y en el sindicalismo colombiano, a la par que había una crisis muy fuerte de las centrales tradicionales, de la CTC y la CTC, que eran las más grandes. La CGT apenas nacía y tenía poca importancia en el contexto del movimiento sindical. Entonces, la ruptura de Jorge Carrillo y Orlando Obregón, que eran los dirigentes de la UTC, que habían hecho trizas de la unidad de la UTC, más o menos acusándolos de corrupción y de malos manejos y de ser apéndices de los partidos y del gobierno. Entonces, con Jorge Carrillo y Orlando Obregón, FECODE y el resto de movimientos del sindicalismo independiente, se logró avanzar en unos encuentros que en Zipaquirá ya dieron frutos y se avanzó con declaraciones de Jorge Carrillo y declaraciones del sindicalismo independiente, y FECODE se avanzó hacia trabajar por la construcción de la Central Unitaria de Trabajadores, que a la postre nació como la central más importante desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista cuantitativo, numérico, porque por primera vez una central tenía el peso mayoritario. Tengo muy clarito que nació con 1.500.000 afiliados. Participé de la redacción de los estatutos y de la plataforma de lucha de la central, que todavía creo que no le han modificado muchas cosas. Entonces, ese fue digamos, yo fui delegado ante ese movimiento hacia el Congreso Constitutivo de la Federación para redactar los estatutos y la plataforma de lucha y todo eso. Pero, digamos, el liderazgo de Abel era evidente, es decir, Abel terminó siendo reconocido como uno de los pilares fundamentales en la lucha por la unidad del magisterio. Entonces esa era una lucha. La otra era seguir hacia la lucha por la conquista de un estatuto que regulara la profesión docente, dignificara la profesión docente. Entonces, digamos, esos eran como los dos ejes de lucha que teníamos, los cuales se consolidaron, ¿no? Digamos, la central unitaria se hizo realidad, la lucha por el estatuto docente se fue consolidando en la perspectiva, en el proceso de movilización espectaculares. Yo creo que FECODE ha sido un ejemplo histórico de lucha y de unidad del movimiento magisterial. Las jornadas que hicimos fueron históricas. Es claro que costó sangre, sudor y lágrimas estar metido en esas persecuciones, amenazas. Era muy común leer editoriales del tiempo en donde se nos indicaba a FECODE de ser un nido de guerrilleros del ELN y de las FARC y todo ese tipo de cosas, y corríamos muchos riesgos. Realmente hubo amenazas para todos. Abel tuvo que todos cargar chalecos antibalas y guardaespaldas y todo ese tipo de cosas. Pero, digamos, esa es la gran conquista de Abel, ¿no? A mí me parece que
es muy importante señalar que el estatuto docente fue tal vez la más importante conquista histórica del movimiento sindical colombiano, porque dignificó realmente la profesión docente, porque los maestros que fueron cobijados con el estatuto docente tuvieron que, eh, digamos, dedicarse no solo a su trabajo pedagógico y de la enseñanza, sino a capacitarse para ascender en el estatuto docente. Digamos que a la vuelta de unos años, yo no sabría calcular bien, llegamos a un momento en el cual el magisterio colombiano, en el contexto latinoamericano, era el magisterio más formado desde el punto de vista profesional. Eh, Había el 90 y tanto por ciento de maestros licenciados. En esa época era una conquista muy importante porque además de mejorar la calidad de la educación, mejoró la vida y la dignidad de los maestros. Entonces, eh, y a la par con eso, el otro gran frente de lucha de haber fue el movimiento pedagógico. En esa lucha por el movimiento pedagógico, eh, digamos, intervinieron, entre otras cosas, intelectuales de la pedagogía, de la política, de, de- de la investigación, etcétera, ¿no? Por ejemplo, estuvo Antanas Mocos, estuvo Alberto Martínez, Marco Raúl Mejía y otros. Había unos compañeros de Antioquia eh, que, que se nuclearon a convocatoria de la FECODE alrededor de la idea del movimiento pedagógico, que tenía como tres aspectos muy importantes. Uno era dignificar la profesión docente, el ejercicio de la profesión docente, la lucha por el estatuto docente, eh, desde luego era uno de los aspectos importantes, siempre era de los más importantes, mejores salarios, mejores condiciones de vida, reconocimiento del maestro como trabajador, como educador y pedagogo. Un segundo aspecto era reconocer a los maestros como trabajadores, como intelectuales, como trabajadores de la cultura. Y el tercero era un poco reivindicar el derecho de los maestros a ejercer la ciudadanía. ¿Por qué? Porque en esa época, y sí, todavía es muy claro, como los maestros eran considerados empleados públicos, no les era permitido intervenir en política. Entonces, digamos que la lucha por el movimiento pedagógico era también la lucha por los derechos políticos del magisterio. Ese fue un gran movimiento que trascendió las barreras de este país, se volvió un movimiento latinoamericano y empezaron a surgir centros de estudio e investigación docente no solo en este país, sino en Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, bueno, entonces en América Latina. Y eso hace que, digamos, bueno, y en Colombia, alrededor de este cuento del movimiento pedagógico, se articularon muchísimos maestros, surgieron corrientes pedagógicas, aparecieron en la palestra del debate pedagógico grandes pedagogos de la pedagogía crítica, como Paulo Freire, por mencionarte uno, y, y las universidades públicas, una revista, Educación y Cultura, que todavía se edita, eh, logró posicionarse en el contexto de la pedagogía y la cultura en América Latina y en Europa. Pues no tendrá hoy la fuerza que tuvo, pero Abel sí logró mantener esa revista como una fuente de conocimiento, una fuente de información y de consulta, incluso en las facultades de educación. El movimiento pedagógico fue, digamos, estudiado ampliamente en las universidades públicas, como la Universidad Pedagógica, la Universidad Nacional, etcétera. Entonces, digamos, ya ahí a partir de eso, Oye,